Tycho Brahe, el astrónomo rey, nació en Dinamarca en 1546. Cuando nació Tycho Brahe, hacía 3 años que había sido publicado el libro sobre las revoluciones del orbe celeste de Nicolás Copérnico. En esas épocas entonces todavía la obra de Copérnico no se conocía. En la época cuando nace Tycho Brahe, 3 años después de publicada la obra de Copérnico. Miren, Tycho Brahe murió en 1601. De eso vamos a hablar. Esta es la época de Johannes Kepler, 1601. Y en ese año, 1601, muere Tycho Brahe. Cuando Tycho Brahe era estudiante de matemáticas, a él le interesaban las matemáticas, la astronomía, él quería entender el universo. Cuando era estudiante de matemáticas muy apasionado, se puso a discutir con un compañero por un problema de matemáticas. Y la discusión fue tan acalorada que el compañero sacó la espada y de un tajo le quitó las narices a Tycho Brahe. El pobre quedó horrible, sin narices. Pero miren ustedes, Tycho Brahe era muy adinerado, era el astrónomo rey. Él se sentía rey, sin serlo, pero su vida entera la llevó como si fuera un rey. Y entonces era muy adinerado y tenía suficiente dinero para hacer una prótesis, para reemplazar las narices que perdió en la pelea, reemplazarlas por unas narices de bronce. Bueno, si el momento era más distinguido, entonces narices de plata, y para los casos muy especiales eran narices de oro. Entonces él usaba unas narices postizas. Tycho Brahe era una persona que era inventor, que él diseñaba instrumentos de medición de alta precisión y los construía. Fue un gran experimentalista, un gran astrónomo, pero no tenía telescopio. Él es el último de los grandes astrónomos sin telescopio. Miren ustedes, estudió leyes, derecho, eso en la Universidad de Copenhague. Y se interesó por la astronomía desde un eclipse, 21 de agosto de 1560. Entonces tenía 14 años. 14 años tenía Tycho Brahe cuando ocurrió el eclipse, y entonces lo impresionó tanto que se pudiera predecir con tal exactitud el eclipse, que tal día, a tal hora se va a oscurecer el sol. Eso fue para él extraordinario. Dijo, yo quiero aprender eso. Y entonces se dedicó a la astronomía y a las matemáticas, pero no era tan bueno para hacer análisis matemáticos de los datos que él medía. Él era bueno diseñando los equipos y haciendo las mediciones. No tan bueno para analizar los datos. Eso le costaba más trabajo. Pero estudió matemáticas también. Estudió en la Universidad de Rostock, en Alemania. Y en 1572 fue afortunado, observó una supernova, la nova de Tycho Brahe.